Ofrece Putin o el gobierno de Rusia congelar el esperma de los soldados. Como aderezo, Putin ofrece congelar gratuitamente esperma de soldados rusos que vayan a luchar a Ucrania. Publica la agencia de noticias estatal rusa TASS. Se utilizarán criobancos de alta tecnología. Desde tu experiencia, ¿qué nos puedes decir? Hay dos cosas. Por un lado, tenemos informes de que esto que se puso en el reportaje inicial, producido por nuestra productora Shade Narváez, que ofrece Putin o el gobierno de Rusia congelar el esperma de los soldados que van a pelear a Ucrania. Yo veo esto y digo dos cosas. Uno es que, bueno, pues que serán gente con mucho poder y vale la pena preservar su genética. Y otro es que, bueno, pues quizás se vayan a morir y por lo menos queda ahí congelada su descendencia o su posible descendencia. ¿Qué señales ves en esto? ¿Qué señales también ves en el informe de que los eventos acostumbrados de Vladimir Putin de fin de año pues han sido cancelados? No va a parecer como comúnmente se le veía ahí, por ejemplo, en el hockey de la Noche Vieja y varios otros eventos más que tenía programados. ¿Qué ves en estas cuestiones que parecen ser no tan importantes, pero que quizás estén planeadas o planificadas desde, pues Putin es muy inteligente, ¿no? Bueno, sobre lo de congelar el esperma, la verdad es que me ha sorprendido porque yo lo he escuchado en vuestro reportaje, no lo había leído en ningún sitio, tampoco le hubiera dado mayor importancia. Es cierto que se está desplegando muchísima población al frente. No sabemos las cifras reales de los fallecidos, pero si nos tenemos que creer, aquí estamos en una guerra de propaganda por los dos bandos. Y yo creo que si nos tenemos que creer las cifras, Rusia ha dicho que ha desplegado 20.000 soldados y que permanecen 9.000 en el frente. Esto es la cuenta de la vieja que decimos en España. Simplemente restas 20.000 de 9.000 y ya sabes los fallecidos que ha habido, los soldados muertos en combate o por heridos o desaparecidos. Por lo tanto, la cifra es astronómica, teniendo en cuenta también que el número de movilizados ha sido muy alto. Pero bueno, en ese sentido yo creo que es un guiño, porque tampoco tenemos noticias, no tenemos imágenes de soldados regresando a sus casas. Por lo tanto, yo creo que es un guiño a las familias en el sentido de decirles, si vais a perder a vuestros hombres, por lo menos que os quedéis con el gesto de, si queréis tener un hijo suyo, poder perpetuar el apellido y la estirpe. No, es que no se me ocurre otra razón, ¿no? Simplemente el decirles, tus hombres se van a morir, y por lo tanto, si quieres quedarte con algo de él, aprovecha que es el momento. Más allá de ello, lo que me estás preguntando es que la guerra es larga y está estancada. Desde el punto de vista militar está estancado por ambos frentes, tanto por el frente ruso, que yo no sé hasta qué punto se han cumplido los objetivos, porque es muy difícil ponerse en la cabeza de Putin y de sus estrategas, pero leyendo las estrategias nacionales, y después de 9 meses de guerra, uno llega a la conclusión de que es verdad, o que parece que ha habido un mal cálculo. Al principio se pensó que se podía desfenestrar al gobierno y poner un gobierno títere y caer el gobierno y las principales provincias, las principales ciudades, y eso al no producirse, porque se produjo precisamente el contraataque que no se lo esperaba del ejército ucraniano, y también con el apoyo tecnológico
de los países de la OTAN, hemos llegado a un momento del conflicto por parte de Putin no es incompatible con las grandes ofensivas que hemos estado viendo en estos últimos días, sobre todo los días de Navidad, que han sido protagonizados, por otro lado, no por las fuerzas regulares del ejército, sino por los Wagner. Es decir, son los que están más acostumbrados o más dispuestos a tener más bajas, a sufrir más bajas en sus filas que el ejército convencional. Por lo tanto, eso por un lado. Y en segundo lugar, yo creo que Putin, el Kremlin, en realidad necesita crear de cara al próximo año un entorno relativamente estable y relativamente positivo, porque en 2024 va a haber elecciones. Por lo tanto, estos llamados al cese el fuego yo creo que están amparados precisamente por dos razones. Primero, porque el frente militar está estancado y hasta la primavera no creo, que es cuando baje el invierno, no creo que haya una ofensiva o un repliegue o una vuelta a la ofensiva militar por parte de Rusia. En segundo lugar, porque la guerra económica, no solamente las sanciones internacionales y el creciente aislamiento internacional al que Occidente está sometiendo a Rusia en el concierto internacional, están ya afectando de manera muy negativa no solamente a los oligarcas con nombre y apellido, sino también a las élites políticas, parlamentarios, medios de comunicación, empresarios. Es decir, eso está provocando pequeños movimientos dentro del Kremlin que si no están poniendo o no van a poner a corto plazo en riesgo la estabilidad de Putin, lo que sí creo es que le pueden hacer daño, porque hay precisamente elementos nacionalistas que están interfiriendo en la agenda personal del presidente. Lo acabáis de decir cuando no está acudiendo a los eventos internacionales a los que habitualmente por estas fechas va, no solamente porque las sanciones internacionales están haciendo mella y tiene problemas internos, sino porque también el propio presidente no quiere ponerse delante de los periodistas internacionales y que le hagan preguntas incómodas que no va a saber contestar o no va a querer contestar. Bien, te agradezco mucho, Marta. Déjame ir con Eduardo. Eduardo, retomando la última parte de la anterior intervención, la Tercera Guerra Mundial está servida y entramos a un terreno, creo que a mí me encanta, es fascinante, es el terreno del cielo o del infierno. ¿Cómo entender que las iglesias ortodoxas, ambas que creen en Cristo, están en pelea? Y una se está tendiendo más hacia el Vaticano y la otra pues más hacia Moscú, obviamente, porque es de Moscú. Explícame esto, explícame las consecuencias de esto, porque incluso está cambiando la costumbre y la forma de celebrar Navidad, pero esto sin duda tiene un trasfondo de inteligencia política tremendo y que puede ocasionar o que puede ponerle más leña al fuego, Eduardo. Y esto también es terreno desde la psicopedagogía, de esta narrativa que te van metiendo en la cabeza. ¿Cómo ves esto o el Vaticano o Moscú? Esto hay que remontarse incluso a la historia, y entonces nos daremos cuenta de que esto es una maniobra más de una forma de hacer política. Me acuerdo que por haberlo leído en los libros de historia, ¿no? Stalin en plena guerra mundial llega a un acuerdo con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa. Stalin es antirreligioso, como comunista que era. Esto llega a un acuerdo con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa para permitir formas de culto a cambio de que el patriarca apoyara a la movilización popular contra el fascismo y contra la invasión alemana. Es decir, que no es nada extraño que se juegue, que se haga este tipo de maniobras políticas. A ver, ¿cómo se entiende todo esto? Se entiende de una forma muy simple y muy compleja, ¿no?
la ruptura entre la Iglesia ortodoxa rusa y la Iglesia ortodoxa ucraniana no viene de esta crisis, ya es anterior, se estaba preparando desde prácticamente hace 3 años, ya venían produciéndose disensiones teológicas entre una y otra, y ahora han culminado con esto. ¿Cuál es la idea? La idea fundamentalmente es de hacer un guiño a la Iglesia Católica, al Vaticano, hacer un guiño por la parte ucraniana para traerse el apoyo psicológico del Vaticano, que adopte una postura todavía más pro-ucraniana, a favor de Zelensky en el imaginario colectivo. Ya ha hecho algunas declaraciones el Papa argentino que diríamos no corresponderían, desde mi punto de vista, a la posición de neutralidad y búsqueda de la paz que debería encabezar el Papa de Roma, ¿no? Se ha visto con banderas ucranianas, se ha visto con alguna bandera ucraniana filmada con la esvástica. Hay reportajes fotográficos, supongo que se les escapó ese detalle, pero hay reportajes fotográficos como un regalo del frente al Papa. El Papa, sus ayudantes extienden la bandera ucraniana, estaba firmada, y hay una firma con la esvástica, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante. Estamos viendo un juego de política, ¿no? De inclinar la religión, la Iglesia ortodoxa ucraniana, hacerla más proclive, hacer un guiño al Vaticano, y el Vaticano que dé un apoyo más directo a la posición de Ucrania. Ya veremos qué hace el Papa, si él piensa que ganar 4 o 5 millones de creyentes, o de derechas o de extrema derecha, fascistas, y son ministros de peso en el gobierno de Zelensky, igual que el jefe de Estado Mayor era miembro, uno de los fundadores del batallón Azov, que es una sección militar fascista también, ¿no? Así que tenemos un proceso complejo en el que todo se utiliza, ¿no? Y todo sirve, o todo se intenta hacerlo servir para que efectivamente Occidente cierre filas en torno a Zelensky y en torno a Ucrania, ¿no? Así que también el escenario es el que es. Yo añadiría a lo que decía mi contertulia, la amiga Marta, 2 detalles que, digamos, vienen un poco a situar en el campo de lo militar qué es lo que está pasando, ¿no? Y la anécdota que explicabais de congelar el esperma de los soldados. Por cierto, no es nada nuevo. También el ejército norteamericano lo hace también con algunos de sus oficiales, y con algunos soldados también lo hacen antes de ir a las zonas de conflicto. Pasa que llama la atención porque se sabe poco del ejército norteamericano, pero es bastante común, no es ninguna novedad. Lo que sí es novedoso son los datos y las cifras, porque han sido contrastadas por unos y por otros, ¿no? Y yo pienso que lo deberían saber nuestros telespectadores. La tasa de bajas ahora del ejército ucraniano es de 1 a 1,1 herido. Es decir, cada herido de cierta gravedad se puede dar por muerto en Ucrania, puesto que en este momento no hay fórmulas para llevarse a los heridos a la retaguardia, porque, entre otras cosas, al gobierno de Zelensky les importa bien poco lo que ocurra con sus propios soldados, ¿no? Se están utilizando las ambulancias militares para transportar munición y tropas directamente al frente, y no para llevarse a los heridos, sino utilizadas como fuerzas de choque en las ofensivas, porque se están quedando sin material blindado, ¿no? Yo solo apuntaría un detalle, digo, para que tengamos claro cuál es el marco militar en este momento, ¿no? Rusia ha ocupado el equivalente al Reino Unido en extensión territorial, que no es poca cosa. Ha ocupado, en este momento controla el 56% del Producto Interior Bruto de Ucrania antes de la guerra. Y está controlando una población de más de 5 millones de habitantes. Si a eso se le dice que es perder una guerra, pues bueno, como dice el refrán, que venga Dios y lo vea, ¿no? Porque ha ocupado el 22% del territorio ucraniano, y en este momento no hay, como se dice en la prensa, líneas que están
establecidas, de las que nadie se mueve. La tasa de mortalidad, como digo, en el ejército ucraniano es absolutamente espeluznante. Solo tengamos una relación. Antes he dicho que era un muerto y un 1,1 heridos por muerto. En la ratio que se produce según fuentes ucranianas y según fuentes rusas, aquí en fin, las fuentes rusas son más efectivas, la tasa de mortalidad por herido es 1 a 6, es decir, por cada muerto hay 6 heridos, lo cual quiere decir que los sistemas médicos en el frente ruso son más eficientes. En la guerra del Vietnam la tasa de heridos muertos era 1,8, 1,10, es decir, por cada muerto norteamericano en la guerra del Vietnam se producían 8 heridos que eran recuperados posteriormente, o eran, al menos no morían en el frente, ¿no? Así que la tasa de bajas que está sufriendo el ejército ucraniano es absolutamente brutal. Pues la señora Ursula von der Leyen se le escapó el otro día y dijo que Ucrania había tenido ya 100.000 muertos. En aquel momento la tasa de heridos era de 3-4 por muerto, por fallecido, lo cual daba una cifra de bajas entre muertos y heridos cercana a los 300-400.000 personas, que es una cifra absolutamente brutal. Tanto es así que hace 3 días se pudo comprobar que se han movilizado niños de 14 años en Ucrania. Se están movilizando hombres de más de 62 para el servicio activo, a primera línea. 60.000 mujeres han sido movilizadas, 6.000 de las cuales han ido ya al frente y no a servicios auxiliares, sino como combatientes, ¿no? Es decir, que la necesidad de hombres, de militares por parte de Ucrania es absoluta, que nos comandan, ¿no? Es realmente increíble. Eduardo, ya que dijiste de los territorios que ha ocupado Rusia y de las negociaciones que pues para llegar a la paz, las últimas declaraciones del canciller Sergei Lavrov dijo que pues que o reconocen y entregan los territorios ocupados por Rusia a las buenas o a las malas, si no, pues el ejército ruso se va a encargar de ello. Esto significa que Rusia está dispuesta sí o sí a quedarse con toda esa parte que tú mismo nos has explicado, o qué va a pasar, porque Sergei Lavrov es prácticamente la voz de Putin y esa sería una condición de la negociación. No, está claro. Es decir, a ver, el señor Lavrov no va a decir nada que no haya sido previamente discutido con Vladimir Putin y el núcleo duro de su gobierno, ¿no? Lo que es evidente es decir, que no habrá negociaciones de paz. Las negociaciones de paz que haya serán sobre el territorio que haya conquistado cada uno de los dos. Sobre eso es sobre lo que se negocia, pero eso ha pasado siempre. Eso es así. Rusia, según las cifras oficiales y extraoficiales, si queremos creer las cifras reales, ha tenido unos 11.000 muertos. El que está pasando, digamos, la parte más dura de la guerra no son los soldados rusos, son las milicias populares del Donbass y Lugansk que están luchando por su tierra. Estos son los que están llevando el peso en bajas más alto, porque son los que están en primera línea desde el comienzo del conflicto. Y lo que es evidente es que sobre el territorio construido y conquistado es lo que va a quedar en la negociación. Nadie va a abandonar el territorio que ha costado tanta sangre, puesto que sería el fin político de Putin. Y eso no va a suceder. Y solamente un dato que puede añadir algo más de argumentario a todo esto, ¿no? La última propuesta que ya ha sido aprobada por el ministro de Defensa ruso es la ampliación, que es una pésima noticia, la ampliación del ejército ruso a 1,5 millones de efectivos en los próximos 5 años. Vamos a partir aproximadamente de unos 700.000 efectivos. Se va a doblar la capacidad militar del ejército ruso en 5 años, porque saben los dirigentes políticos rusos que la guerra no solamente será larga, sino que será mucho más amplia, y el país se prepara para una guerra que será una guerra de amplio calado, ¿no? Veremos cosas, esperemos que me equivoque, lo deseo fervientemente que me equivoque, pero podemos ver cosas absolutamente inimaginables.
Pues regreso contigo ya para la conclusión y para alguna cosa que se nos haya escapado. Eduardo, yo te agradezco mucho. Voy con Marta. Marta, vámonos a la última pregunta antes de tu conclusión. Los bolsillos de los que más importan, los bolsillos del pueblo, y en esto pues vamos a hablar de la cuestión energía y nieve y frío. Rusia pues siempre estuvo con el grifo así, con la mano en el grifo, la cierro, y acaba de anunciar Vladimir Putin un decreto en donde está prohibido venderle petróleo, está prohibido venderle energéticos derivados del petróleo a todo país que respete las sanciones occidentales, es decir, bueno, pues prohibido venderle el petróleo a Europa. Se va a asfixiar Europa. Por otro lado, Europa dice, pues sí, nos va a doler y le va a costar más caro a la población, pero vamos a aguantar. E incluso si sale Europa de este estrangulamiento energético por carecer del gas y del petróleo, sobre todo del petróleo ruso, pues ya no va a poder usar otra vez esa carta Vladimir Putin para amenazar a Europa al constatarse que puede vivir Europa sin el energético ruso. ¿Cómo analizas esto? ¿Qué piensas de esto? Sobre todo, ¿qué le va a pasar a las millones de familias europeas, españolas, británicas, francesas, que pues finalmente ellas no deciden la cuestión ni militar ni geoestratégica, pero ellas pagan, las familias pagan, los padres de familia pagan, las madres trabajadoras pagan? Por favor, Marta. Bueno, una de las cuestiones más relevantes de esta guerra, de esta crisis, que es la crisis energética derivada, que tiene efectos globales, no solamente en el incremento de los precios de la energía, sino también en el bloqueo de todas las cadenas de suministro, por ejemplo, con el tema de los cereales, que está, y el abastecimiento de cereales y de materias primas a otros lugares, no solamente Europa, como pueda ser África, que está sufriendo una pandemia alimenticia importante. Europa lleva tiempo que Europa es muy dependiente del gas ruso, porque nosotros no tenemos independencia energética y llevamos unos años intentando tener fuentes alternativas, no solamente y diversificar nuestras fuentes de energía, precisamente con los países del Golfo, que no es que sean tampoco paradigmas democráticos, pero los recursos energéticos están donde están, y es lo que se conoce como la paradoja de la energía, ¿no? y de los minerales estratégicos, que están precisamente en lugares donde la democracia brilla por su ausencia. Entonces estamos empezando a traer energía del Golfo, especialmente de Qatar y de Arabia Saudí, pero también de Kazajistán y de Turquía. Europa lleva tiempo intentando no solamente diversificar esas fuentes de energía, como digo, sino también buscar fuentes alternativas en lo que son la fuente eólica, la nuclear, las energías limpias, ¿no? Y yo creo que toda la apuesta de cambio energético en Europa va en ese sentido. Es verdad que en Europa no lo están diciendo tan claramente, pero vamos a una recesión en los próximos meses. Este año no ha sido especialmente frío el invierno que estamos viviendo, pero todavía en el norte de Europa quedan meses muy duros. Polonia, Alemania, los países nórdicos son lugares especialmente fríos en los meses de enero y febrero. Y ahí es donde vamos a ver que las reservas de Europa, que no están del todo, este año, por ejemplo, el suministro energético parece que está garantizado. El problema lo tendríamos a partir del año que viene, del invierno de 2024. Y si la guerra se alarga, que se va a alargar, es cuando vamos a tener realmente problemas de suministro. Entramos en una crisis importante y en una recesión económica importante, y yo creo que lo que está haciendo Rusia en este momento, bombardeando dejando sin electricidad
a Ucrania y rompiendo, quebrando económicamente a Ucrania, es una llamada de atención a Europa y a decirles que la guerra no se puede prolongar, que las sanciones no son viables y que tienen que tomar una decisión estratégica propia al margen de las decisiones que se toman en Washington, y es lo que Rusia le está viniendo a decir a Europa en estos momentos. Ucrania económicamente no es viable, hay muchos focos de tensión abiertos, lo apuntaba Eduardo antes en toda Europa Central y los Balcanes. Es lo que Timothy Snyder llama las tierras de sangre. Desde la Primera Guerra Mundial, después con todos los movimientos de cambio de fronteras después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos minorías étnicas dispersas por toda Europa del Este y por toda Europa Central, que son un caldo de cultivo. Al margen las consideraciones éticas y las consideraciones legales, es verdad que Rusia no ha entendido que después de la caída del muro Ucrania era un país independiente y que aunque era una zona cercana por ser parte de la antigua Unión Soviética y de la esfera de influencia, tenía derecho a elegir soberanamente sus alianzas. Eso no significa que se haya jugado limpio por parte de la OTAN en el sentido de quebrar una alianza o una confianza que Europa y Rusia habían intentado sellar desde los acuerdos de Minsk, incluso de antes. Pero lo que quiero decir es mucho más duro pensar que si tú a toda costa quieres recuperar una parte que no vas a recuperar porque militarmente va a ser inviable recuperarla, pero es que además vas a tener una población que no es afecta, que no es afín. En el hipotético caso de que tú controles recuperes el 100% del territorio, ¿qué va a pasar el día después cuando esa población que desde 2014, incluso antes, no tiene ningún sentimiento favorable hacia Ucrania, no hablan ucraniano, no se sienten representados por Ucrania, son no voy a decir que una columna, pero es decir, tienes un problema interno importante. Más vale que en este momento se sienten los dos a negociar y una salida lo más positiva posible para ambas partes. Y yo creo que eso es lo que está intentando, lo que está intentando decir Rusia a partir de todo este estrangulamiento energético hacia Europa. Vosotros, si queréis seguir apoyando a Ucrania, tenéis que saber que vais a tener que gastar una ingente cantidad de dinero en reconstruir un país que hoy por hoy es inviable, con todos los problemas políticos, económicos, sociales, estructurales que tiene, que va a ser una bomba de relojería para la propia estabilidad de la Unión Europea, etcétera. Creo que va por ahí. Pues excelente tu claridad en la explicación. Ya el público pues nos escucha y ustedes que nos ven pues toman lo que más les convenga en su entendimiento y a la razón y fabriquen su propia opinión, que de eso se trata. Eduardo, pues regreso contigo, algún matiz, algo que se nos haya escapado, y si no, pues la cereza del pastel famosa del programa, eliges una palabra para representar tu preocupación de lo que está pasando y por qué elegiste esa palabra. Nos explicas. Adelante, por favor. La palabra es Minsk, los acuerdos de Minsk, el 1 y el 2. Yo pienso que es un elemento central de lo que está pasando a la hora de valorar lo que ha ocurrido, el inicio de la guerra, la evolución de la guerra y la posguerra que vendrá, y que si la cosa no va a más, se alcanzará algún tipo de acuerdo, el que sea, algún tipo de acuerdo político, porque todas las guerras siempre acaban con acuerdos políticos, al final, el que sea, pero siempre se acaba así. Pero la palabra es Minsk. ¿Y por qué lo digo? Porque las declaraciones de la señora Merkel el otro día, yo pienso que fueron de una claridad extraordinaria. Cuando dijo que ellos,
Francia, Alemania, Estados Unidos habían firmado el Tratado de Minsk, el 1 y el 2, que se firmaron, y como garantes eran Alemania y Francia, lo habían firmado para rearmar a Ucrania y preparar la futura guerra. Es decir, habían intentado engañar a Putin, habían intentado engañar a Rusia para apaciguarla en aquel momento, que Rusia no interviniera, porque de haber intervenido en aquel momento no había ejército ucraniano que pudiera hacerle frente de ningún tipo, porque lo habían derrotado incluso 4 milicianos mal armados, lo habían derrotado, y fue necesario llegar a un acuerdo en Minsk para hacer como que se buscaba la paz, pero dar tiempo a que Ucrania se rearmara, se preparara para una futura guerra. Así que la responsabilidad de la guerra, de la actual guerra, al margen de que quien la inicie, digamos, la ofensiva el 24 de febrero, quien está detrás de la guerra es, entre otros, el señor Macron, la señora Merkel, el señor Biden o el anterior presidente de Estados Unidos que se firmó los acuerdos de Minsk en su época. Si no me acuerdo, fue el señor Obama, ¿no? Entonces, estamos hablando de esto. Las declaraciones de la señora Merkel y del expresidente ucraniano Poroshenko han sido muy clarificadoras, ¿no? Han demostrado a quién le interesaba la paz y a quién le interesaba la guerra. Más allá de las elucubraciones que podemos tener los que leemos o los que hablamos de este tema, al final son los políticos los que te dicen, mirad, yo lo hice por esto. Y por una vez es de agradecer, por una vez alguien diga la verdad y a partir de ahí se sacan las consecuencias, ¿no? Porque son muy simples, ¿no? Esta gente quería la guerra, quería hundir la economía y el país y el Estado ruso y desde el 2014 hasta el 2022 han estado rearmando a marchas forzadas a Ucrania preparando la guerra. Así que la evidencia ahora es como decimos, ¿no? La pistola humeante, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿Quién ha preparado esta guerra? ¿Quién es el inductor ideológico de esta guerra en la que ahora nos vemos inmersos, ¿no? Y la palabra clave aquí, como digo, es Minsk. Minsk. Gracias por tu cereza, gracias Marta. Pues aquí muchas veces despedimos el programa. Si tienes algún matiz, alguna cosa que se haya ido, pues adelante. Y si no, pues tu conclusión, a manera como le decimos cereza del pastel. Escoges una palabra para cerrar el programa y pues nos explicas por qué eliges esa palabra. Adelante, Marta. Bueno, pues yo elegiría Requiem por Europa, que es como hemos empezado este debate tan enriquecedor con Eduardo. Creo que la guerra de Ucrania, estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho, el comienzo es Minsk. Desafortunadamente la forma de entender por unos y por otros y de romper los acuerdos de Minsk ha llevado a que Europa se vea inmersa en este momento en una guerra no deseada, pero desde luego que va a pasar factura, porque no solamente se han roto de manera definitiva, creo que de una manera irremediable, los lazos que podríamos tener de entendimiento con Rusia, porque Rusia no deja de ser parte de Europa y nosotros no dejamos de ser parte de esa Rusia también somos todos parte. La Unión Europea somos un conjunto de países muy pequeñitos, pero que estamos en el mismo istmo. Y yo creo que se han roto definitivamente los puentes, que va a ser muy difícil restaurar la confianza entre Rusia, Europa del Este y lo que quede de la Unión Europea. Creo que la guerra de Ucrania va al final a quebrar el proyecto de Europa, el proyecto europeo tal y como lo hemos conocido hasta este momento. Va a ser muy difícil y muy distinta a la Europa que vamos a conocer post-conflicto. Y además creo que Europa Central y los Balcanes corren el riesgo de volver a ser otra vez esa tierra de sangre de la que me mencionaba anteriormente y que decía Timothy Snyder, que son relaciones tan frágiles por todo, por la cultura, la religión, la etnia, que hay entremezcladas en territorios que
se han visto forzados a cambiarse durante generaciones, diferentes generaciones. ¿Cómo sigue vigente la teoría del corazón de Euroasia? Qué excelente explicación. Y bueno, pues ya que estamos con el Requiem y con Minsk, a mí me gustaría pues retomar a Dickens y otra vez retomándolo diciendo que pues todos los actores deberían de recordar el cuento de Navidad, más en estas épocas donde la nieve está cayendo demasiado y donde pues los dirigentes se den cuenta que mucho más allá del poder y del dinero y de la avaricia está algo que prevalece y que es la vida misma, y que esa vida misma no puede existir sin el amor al prójimo. Independientemente si usted sea religioso o no, no importa, el respeto y el amor al prójimo y proteger y darse cuenta de que el hombre debería ser por naturaleza solidario, es una de las llaves de la salvación. Dickens está también muy presente. Eduardo, hermano, muchas gracias por estar aquí. Marta, pues bienvenida al programa, y si aceptas invitaciones para más adelante, gracias. Y pues también, hermana, un abrazo gigante a los dos, a sus familias. Les deseamos todo lo mejor para el 2023 y que ojalá haya paz en esta tierra. Ojalá, muchas gracias, un placer. Un placer para nosotros, gracias. Ojalá nos equivoquemos en las previsiones, ojalá. Eduardo, abrazos gigantes para ti y tu familia. Marta, igualmente. Gracias. Nos vemos hasta la próxima, y a usted, pues también, feliz año nuevo. Nos vemos.